¿Y tú para cuándo vas a tener hijos? ¿Se te va a pasar el tren? ¿Cuántas veces has escuchado eso cuando quieres tener hijos y ya vas teniendo una edad que no es la edad que la sociedad, tu familia está acostumbrada a que se debe tener hijos? De eso vamos a estar hablando hoy. De la ciencia, de las emociones, de la cultura, de todas esas creencias que están detrás de la edad perfecta para tener hijos. Bienvenidas a Vivir en Voz Alta, donde hablamos sin miedo a decir lo que pensamos. Yo soy Maylee. Y yo soy Jess, y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Dale a ese botoncito porque no vas a querer perderte ni una de nuestras conversaciones sin filtro. Súbele el volumen porque aquí vivimos en voz alta. Vamos a empezar con lo biológico. ¿Qué dice la ciencia? ¿A qué edad es mejor parir? La ciencia nos dice que entre los finales de los 20 y hasta los 35 años es la edad más fértil de las mujeres. Pero bueno, eso es por un lado la ciencia. En temas de fertilidad. Ahora tú y yo que somos madres también sabemos que no es solo el problema de la fertilidad. También hay una importancia en la energía que uno tiene, lo tanto que uno se agota, que no es lo mismo cuando uno para a los 22 que a los 32. Porque cuando tú estás en 2000, que hay que ocuparse de esos muchachos, esa energía influye grandemente. Y después está los avances que ha tenido la ciencia para, a pesar de todo, si es después de los 35 o hay problemas de infertilidad, la inseminación in vitro, la congelación de óvulos, la ciencia ha avanzado mucho para paliar todas las dificultades que puedan aparecer. Yo creo que todas son válidas, sí, porque realmente no podemos irnos lejos de la ciencia tampoco. Es nuestro cuerpo el que tiene que pasar por una cantidad de cambios brutales, porque estamos creando vida. Así mismo. Que muchas veces lo damos como que es algo sencillo, pero no. O sea, la mujer es una transformación física agresiva, los órganos se mueven, las hormonas hacen un batido. Así mismo. Se gana muchísimo peso en muy poco tiempo, quieras o no, porque el bebé está creciendo dentro de ti. Y esas cosas influyen mucho. Estás creando una vida dentro. Y eso te juega mucho con, no solamente con el físico, sino con las emociones. Entonces, claro, a medida que va pasando más el tiempo, por eso es que te dicen que la edad recomendada es de 20 a 35, porque en esa franja de edad es cuando la mujer, uno, tiene más energía, porque así, el embarazo es muy bonito, los 9 meses, pero después después que nace el niño es que empiezan las noches sin dormir, las preocupaciones que ya nunca más van a ser las mismas, porque si el niño se enferma es una preocupación, claro, un extra, es una vida extra por la que tú tienes que preocuparte. Claro. Entonces, en esa edad, en esa franja de edad, y aquí yo voy a hablar porque yo las tuve, mis niñas se llevan 4 años. Yo tuve a la primera con 32 y a la segunda con 36. Así es. El embarazo de la primera, yo sabía que estaba embarazada porque me crecía la barriga, pero yo no tuve nada. O sea, yo estuve mi embarazo completo, yo no tuve asco gracias a todo. Yo sé que no es la experiencia de todas las madres, pero yo no tuve asco, yo no tuve antojos, yo no tuve dolores, yo no tuve malestar, yo no tuve absolutamente nada. Simplemente fue un embarazo y pasó bien. Cuando tuve a la niña fue maravilloso, me recuperé lento porque tuve que trabajar desde el principio, pero realmente la recuperación después de esos primeros momentos fue bien. Yo bajé de peso de nuevo, me incorporé y mi vida empezó a fluir como antes. Siempre tienes las malas noches y todas esas cosas, pero claro, el cuerpo se adaptó más rápido. Ahora, cuando tuve la segunda, con 36, es diferente. Se nota, por lo menos yo noté la diferencia. Claro. El peso no se va igual, las hormonas fue un batido, fue un cambio increíble y sin contar ahora que ya ellas son más grandecitas, que yo tengo 40 años, yo no tengo la energía que tenía con 32. No, eso está claro. Por mucho que hagas ejercicio, no vamos a decir que uno no tiene un lifestyle, un estilo de vida que no te permita a lo mejor estar con los niños. Aunque hagas ejercicio, aunque seas atlético, no es lo mismo tener 25 años, 30 años que tener los 40. No, para nada, ni criar hijos ni nada. No es lo mismo quien tú eras a los 20 que a los 40. Eso, por supuesto que la vida cambia y es que mira, hablando del tema del peso,
porque mientras uno va envejeciendo, uno va reteniendo peso. Es muy difícil perder peso mientras más pasan los años. Por eso tiene una explicación. Cuando estábamos en la época de las cavernas, primero a los 40 años ya todo el mundo estaba muerto. Ese era un superviviente que había llegado a esa edad. Y en segunda, ya no podías estar a ir a caerle atrás a la gacela, ni treparte no sé cuántos árboles. Entonces, por eso es que el cuerpo retiene grasa para poder seguir viviendo. A uno ahora no lo ve así, lo ve como un estorbo, pero eso tiene una función vital. Y por eso mismo es que para el cuerpo es mejor parir antes. Pero bueno, esa es la ciencia y esa es la biología. La realidad está que a lo mejor no tienes pareja y no quieres ser madre soltera, o que quieres seguir en tu trabajo para garantizarte un puesto para después que paras estar segura, que aquí seguro no hay nada, pero bueno. Hay miles de factores más que influyen en la decisión de cuándo o no tener un hijo. Exactamente, y ahí viene la segunda parte, que es la sociedad y la cultura. Hablando desde nuestra experiencia, nosotros en la cultura latina, parir después de los 30 es parir vieja. Sí. Ya parir después de los 30 es parir vieja. Claro, pero por ejemplo yo, que parí en Bélgica, yo mi primero a los 29 y el segundo a los 31. Yo parí joven. En Bélgica yo parí joven. La mayoría de la gente para después de los 35. Cultural, todo eso es cultural. Porque yo no me quería ver con un primer hijo con esa edad. Pero todo es cultural. A ver, hay de todo. Hay gente que ha parido joven, pero como de manera general, en esta generación de ahora, la mayoría de las personas paran después. Finales de los 37, principios de los 40. Pero bueno, tú ves la diferencia cuando tú vas a buscar al niño a la escuela y vas a una mamá que tiene 40 y tanto y tú ves la diferencia, se nota. Sí. Yo pienso que eso también ha ido cambiando con el tiempo, porque a medida que las mujeres se fueron integrando más en roles directivos, en roles corporativos altos, en que requiere tiempo de desarrollo, en que requiere un esfuerzo extra, porque tienes largas horas, ¿sabes? Largas jornadas de trabajo. Entonces eso también requiere de que tú postergues un poco la maternidad. Porque sabes que una vez que tengas, no es que no puedan coexistir las dos cosas, pero una vez que tienes hijos, sobre todo en esos primeros, yo te diría primer año o dos, es consumidor, te consume mucho tiempo. Y sí se puede hacer, pero entonces le tienes que decir que sí a una cosa y no a otra. Exacto. O sea, las dos cosas full, más importancia. Tienes que saber exactamente. Fíjate, yo era ingenua. Cuando yo tuve a mis hijos, yo pensaba que yo podía seguir al mismo ritmo en que yo estaba en mi trabajo. Cuando lo tuve me di cuenta que si seguía al mismo tiempo, al mismo ritmo, iba a ignorar muchas necesidades de él que para mí eran muy valiosas, por tanto y demás, el trabajo quedó en segundo plano. Pero a lo que le des prioridad, lo otro tienes que tener en cuenta que va a quedar ahí muy rezagado, porque no hay manera. No se puede. Tenemos 24 horas y tenemos necesidad de dormir. Entonces, no se puede hacer todo a la vez. No. O puedes tener un balance, a lo mejor un día dan más que otro en una de las dos partes, pero si quieres ser full mamá todo el tiempo, no puedes ser full empresaria todo el tiempo. No. O sea, tienen que encontrar un balance. Y si estás creciendo una carrera profesional en la que tienes que escalar ciertos escaños, entonces requiere mucho tiempo, que cuando tienes un niño chiquito no lo puedes hacer. Y ahí te encuentras o te enfocas en el niño o te enfocas en crecer tu carrera. Las dos cosas es bien difícil estar presente en los dos lugares a la vez. No es que sea imposible, pero se tiene que crear un balance bien difícil, sobre todo en esos momentos en los que estás escalando. Entonces, por eso es que yo pienso también que las edades se han ido rodando de los 20 y pico, 30 y cortico a después de los 40, porque es más o menos, te gradúas, empiezas a trabajar según los patrones de trabajo regular, porque puedes tener tu negocio y, como decimos nosotros en Cuba, partirla desde el principio, y explotaste y eres millonario con 30 años, ok, eso está muy bien, no es la mayoría de la gente. Pero por eso yo pienso que se ha ido rodando un poco la edad a después de los 35. Y ya, aunque es riesgoso, porque sí, después de los 35, por lo menos a mí me hicieron un montón de pruebas más con mi segunda hija que no me hicieron en la primera. Porque ya después de los 35 es considerado un embarazo de riesgo. Claro. Entonces, pero ahí viene más. Ahí te encuentras también con mujeres entonces que no tuvieron hijos porque se quedaron en ese, ¿sabes?
se enredaron en ese de que tengo que seguir escalando para llegar a la posición que yo quiero y tal. Y después viene esto, lo que te dicen, que se te pasó el arroz, porque te fuiste y ya te ves con 39 años y entonces dices, ¿y ahora qué hago? Y hay muchas mujeres entonces que no tienen hijos, porque entraron en esta dinámica de trabajo, y ya después algunas lo tienen y otras ya dicen, bueno, mira, yo no me voy a complicar la vida, ya yo estoy aquí bien, en mi posición tal, y el hijo es el trabajo. Eso también pasa. Yo conocí muchas en mi trabajo que era así, que no tenían hijos. Porque Su se vida era enfocaron en trabajar. su carrera. Y está bien también, cada cual tiene sus propias prioridades. Yo tengo una amiga que ella simplemente, después de tener una vida complicada, encontró un balance, una pareja, un trabajo que le gusta, y ella dice que ella no quiere tener hijos, que ella va a ser la tía. Y está bien. Porque eso es exactamente. Mientras tú estés bien con eso, porque claro, después te encuentras a una mujer que, pero que se quedó con esas ganas, ¿sabes? Ya ahí sí hay un problema, pero si tú estás bien con ser la tía, adelante. Lo mejor que haces. Porque si no quiere tener hijos y los tiene, ahí es otro problema. Porque uno siempre está como de inocente, ¿no? Que cuando dices, tener hijos, piensa en el bebé. Pero tener hijos no es el bebé. El bebé dura poco. Lo que viene después es lo que de verdad da trabajo. El bebé no da trabajo. Y ahí entra la parte emocional. ¿Cómo tú te sientes a la hora de tú decir voy a tener hijos? ¿Cómo tú te sientes con la responsabilidad que es tener hijos? ¿Estás lista? ¿No estás lista? ¿Quieres? ¿No quieres? ¿Es tu momento? Porque, a ver, vamos a estar claros, uno nunca va a estar listo. Exacto. La cosa no es estar lista, porque lista aquí nadie, a todo el mundo le pasa el camión por arriba. Pero el querer, yo creo que es muy importante, porque si tú tienes que enfrentarte a la maternidad, que es heavy, sin querer, yo creo que ahí vienen problemas, que son esos niños entonces que dan en adopción, que son maltratados duro, que hay problemas, porque tú no quieres eso, entonces, ¿cómo gestionar ese niño que tú no querías? Yo creo que ahí hay problemas serios. Totalmente, sí. Y en el caso de uno, vamos a hablar de nuestra experiencia. A mí, ahora, después que las tengo las dos, yo te puedo decir que yo hubiera parido más joven. Pero ¿qué pasa? Igual, viene la parte emocional y volvemos un poquito. A mí siempre de niña me dijeron, no para joven, disfruta la vida. Claro, pero a ver, eso viene también, ahora te dejo seguir, pero eso viene también con el alcanzar las cosas que uno quiere. Nosotros emigramos. Empieza de cero, otro idioma, otra cultura, todo eso influye y todo eso a lo mejor retrasa un poco la estabilidad y las cosas que uno quiere lograr. Total. No, sí. Cuando De uno es ahí, inmigrante es diferente también. Ahí voy. Yo hubiera parido antes, no en mi situación. O sea, si yo hubiera vivido, si ahora yo vuelvo atrás y vivo mi vida exacta, o sea, me pones atrás y tengo que pasar por los mismos pasos que he pasado hasta ahora mismo, hubiera hecho igual, porque te imaginas, yo emigré la primera vez con 28 años, me fui a España. Acababa de emigrar sin pareja, no vas a parir. O sea, para mí eso no era una cosa que podía suceder. Después, no, al revés. Yo emigré la primera vez con 26, que me fui a España. Y después, con 28, volví a emigrar para venir aquí a Estados Unidos. Entonces, claro, yo llevo con 28 años aquí a empezar otra vez. A mí me hubiera gustado parir con 28. Claro. Porque el cuerpo se recupera mejor. Que ahora mis niños yo con 40 años, ya mis niños serían más grandes. Y pudiera ser una dinámica diferente. Pero esa soy yo haciendo como un análisis desde arriba, desde afuera. Yo con 28 años no podía parir porque uno, no tenía pareja, dos, estaba empezando a conocer, a estudiar los papeles, todas esas cosas. Entonces, claro, yo tengo a mi niña con 32, después que ya llevaba como 2 años con mi pareja, porque igual, o sea, para mí, sin tener más o menos un conocimiento de la persona que tenías al lado, tampoco es como que algo muy, para mí, no era una decisión aceptada. Nosotros venimos de padres un poquito ausentes, eso tú estás siempre, no tengo que estar segura, los padres nosotros no existían. ¿A quién voy a escoger? Entonces, todo eso hace ruido. Que volvemos a lo mismo, uno nunca conoce aquí a nadie al final, ni uno nunca sabe qué pueda pasar, porque el que parece un buen padre a lo mejor cambia,
pero uno tiene esas inseguridades y trata de, en función de lo que piensa y cree en ese momento, de hacer que es lo mejor. Exacto, por supuesto. Yo ya te digo, yo lo veo desde ahora. Yo sé que bajo mis circunstancias y la vida que tuve, yo no hubiera parido antes. Porque para mí en esos momentos no era algo que se podía hacer. Yo lo que te digo es que yo también tenía esa cosa de que pare después de los 30 y pico, ¿sabes? Y a lo mejor, no estoy diciendo porque todo esto son conjeturas, uno ya el pasado pasó, está allá y hoy lo único que tenemos es el ahora. Pero yo mirando para atrás y la importancia que tiene lo que uno le comunica a los hijos de uno también sobre todo. Claro. Para mí, pare vieja, disfruta la vida, que después de los hijos la vida es diferente. Y en base a eso yo enfoqué mi vida, porque si a lo mejor mi prioridad desde que yo tengo 20 años era tener hijos, joven, a lo mejor las decisiones hubieran sido diferentes. A lo mejor me hubiera quedado en España, qué sé yo. Los escenarios son innumerables en dependencia de lo que tú consideras que está bien. Por eso yo a mis hijas ahora a veces me dicen, no quiero tener hijos, ok. Quiero tener 4 hijos, ok. ¿A qué edad los voy a tener? ¿A qué edad los quieres tener? Claro, no decir. Yo estoy tratando de no influenciar en lo que ellas decidan, o sea, son chiquitas, pero cuando juegan, porque para ellas tienen eso, claro. Ellas ven mamá y papá en la casa y juegan a mamá y papá. Son los roles que ellas están acostumbradas a ver. Entonces, claro, juegan con los muñequitos, la muñequita, el muñequito, el bebé, qué sé yo. Pero yo creo que es súper importante el no influenciar porque nosotros vamos creando esos patrones emocionales dentro que después en el futuro, cuando somos adultos, nos vamos rigiendo por eso. Es lo que pienso. Sí, no, yo estoy de acuerdo contigo que es a las cosas en función de tu vida, a lo que le das prioridad, porque a lo mejor la parte económica para ti no es tan prioritaria y bueno, los tienes antes. Es decir, hay gente que quiere ser mamá de siempre y los tiene súper joven. Yo en mi caso los hubiera tenido a la misma edad. Yo creo que los hubiera tenido a la misma edad. Antes no creo. Yo creo que los hubiera tenido a la misma edad. Yo lo que sí, que claro, eso es ingenuo de mi parte, si yo hubiera sabido que yo ni sabía por lo que me iba a dar a mí, porque yo en mi mente decía, no, yo paro y a los 3 meses va para la guardería. Todo el mundo me decía, espera tenerlo, y cuando nació, durmió en mi cama, desde no sé cuántos años, no fue a la guardería, y ¿sabes? Porque bueno, cuando lo tuve, todo cambió. Pero yo sí, el consejo que yo le puedo darle a alguien desde mi experiencia es que si para ti es muy importante la parte profesional, sepas que eso te va a hacer ruido. Que eso va a hacer ruido porque yo pensaba que eso de verdad podía convivir, pero no. Para mí, así, estando ahí presente para el niño, no vas a estar así de hacer horas extras y tener una posición de manager de un grupo. No puedes. No lo vas a hacer bien, al 100 no lo vas a hacer. Yo creo que ese es el consejo. Si alguien a mí me preguntara, yo le diría, desde ya mira a ver cuáles son tus prioridades. La maternidad lleva tiempo y atención. Yo creo que sí se puede llevar un balance, pero siempre teniendo claro la prioridad que tú quieres dar. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Si ahora tú estás en camino a un ascenso, estás trabajando porque quieres un ascenso en tu trabajo y estás caminando hacia ahí. Tienes que hacer horas extras, pero tienes un bebé. Pasaste tus 9 meses de embarazo, tuviste tu bebé, te dieron tus 3 meses de maternidad en tu casa y quieres regresar. Tienes que entender, o sea, todos los niños no son iguales, para empezar. A lo mejor tu bebé a los 3 meses duerme toda la noche y es una bendición. En mi caso fue así. Mi niña, la grande, durmió desde los 2 meses y medio y la chiquita durmió toda la noche a los 6 meses y algo. Entonces, pero esas son mis hijas. Los tuyos todavía se despiertan y tienen que dar 5 y 3 y se despiertan. Entonces, todos los niños no son iguales. Eso es lo primero que yo pienso que hay que tener en cuenta, de que tú no sabes cómo te van a salir tus hijos. Tú no sabes cómo van a ser ellos, porque eso es naturaleza. Entonces, si los niños no duermen bien por la noche, tú no vas a dormir y cuando te vayas al trabajo, te estoy hablando desde mi experiencia porque así fue cuando tuve a mi primera hija. Yo quería seguir adelante, yo quería crecer dentro de mi trabajo y yo trabajé desde el hospital con mi cesárea acabada de hacer. Trabajé desde que llegué a mi casa con mi niña acabada de nacer. Estuve trabajando en mi casa, yo no tuve maternidad. Sí estuve en la casa por 2 meses y medio, pero no estuve sin trabajar. Estuve trabajando en la casa con mi bebé recién nacida.
porque yo quería echar para adelante con mi trabajo. Entonces, por eso te digo, te lo digo desde mi experiencia propia. Sí, yo también he hablado desde mi experiencia. Se puede hacer, pero tienes que tener consciente que le estás dando de lado a algo. Y que Exacto. eso te puede cobrar factura después. Exacto, tú tienes que decidir conscientemente a qué le vas a dar prioridad y saber que si le das prioridad al niño, el trabajo a lo mejor te despiden, le dan tu puesto a otro. O simplemente no te dan el aumento y sigues como estás y tienes que a lo mejor poner un poquito en pausa ese crecimiento laboral hasta que estés lista de dar más en el ámbito laboral. Un balance puede haber. Cuando son muy chiquiticos es muy difícil, porque no tienes tiempo para todo. Y a mí, yo me lo sentí sobre todo cuando tuve a mi segunda hija, cuando fui a tener a mi segunda hija, fue que yo dije, lo que yo viví en mi trabajo anterior, no lo quiero vivir otra vez. Porque yo le daba el pecho a la niña y mi mamá le sacaba los gases. Yo no veía más a la niña hasta que le tocaba el pecho otra vez. O sea, yo no tocaba a la niña en todo el día. Y eso realmente después, cuando pasa el tiempo, en el momento no lo ves porque estás en el torbellino del día a día con la niña que si llora, se despierta, pero cuando pasa el tiempo que tú miras para atrás y tú dices, wow, ¿realmente valió la pena? Por eso es que hay que tener muy, 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 muy consciente las decisiones que uno está tomando. Cuando tienes hijos y cuando quieres subir en el ámbito laboral, tienes que tener súper consciente cuál va a ser tu prioridad en esos primeros años. Y la mayoría de las veces no vale la pena. La mayoría de las veces, desgraciadamente, no vale la pena porque puede pasar algo y después, ¿sabes? Hablando desde mi caso, yo no le di ninguna prioridad al trabajo. Mi prioridad fueron los niños, que no era lo que yo tenía en mi mente antes de tenerlo. Yo cuando lo tuve en los brazos, el mundo cambió. Pero a pesar de eso, que seguí trabajando sin dar la misma atención al trabajo, las horas extras y el super trabajo. Igual si pasa algo, el niño está enfermo, lo que sea, te pueden botar. Aquí nadie es imprescindible ni indispensable. Entonces, mira a ver qué es lo que es más importante para ti. Si es tu carrera, bueno, nada, ese niño como muchos irán a la guardería desde los 3 meses y los recogerán a las 6 de la tarde y nada, no se va a morir, no, bueno, tendrá un poco menos de cariño, habrá un problema ahí de autoestima, de falta de reconocimiento, habrán problemas, traumas que tenemos todos, pero su infancia también es tu maternidad y también es tu vida, entonces hay que escucharse, lo que sea mejor para ti. Es lo que yo le puedo decir a la mujer que nos está escuchando, eso es lo que yo le puedo decir. Sí, definitivamente es escucharte, entenderte, darte mucho cariño y tomar la decisión que tú consideres que es la correcta para ti. Para que después no te vires para atrás y digas, ay, no lo hice bien o me hubiera gustado hacerlo diferente. Simplemente tomar la decisión que tú consideras que es la adecuada para ti en el momento en que tú la estás tomando. No porque te digan que se te va a ir el tren o porque te digan que tienes que tener hijos. Si no quieres tener hijos, no los tengas. Sé consciente de eso y vive tu vida, que esta es la que tenemos. El tren eres tú. Así que si conoces a alguna mujer que esté embarazada, esté queriendo y deseando tener hijos, pártele este capítulo que seguro la va a ayudar. Y con esto cerramos por hoy. Si este episodio te dejó pensando, compártenos, que nos encanta saber tu opinión. Recuerda que cada vez que nos compartes llegamos a más mujeres y así podemos crear una comunidad más grande. Y nos despedimos como siempre. Sea auténtica y no te olvides de soñar.